Good morning. Good morning. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre plurales en inglés. El semestre pasado estuvimos trabajando singulares, pero previo a vamos a trabajar the farm, la granja, para poder trabajar con este vocabulario lo que es el plural en inglés con sus diferentes reglas. Vamos a pronunciar un poquito acá. Ya tengo el vocabulario en el pizarrón para que podamos pronunciar. Vamos acá. Bull, chicken, pollo, cow, vaca, dog, perro, donkey, burro, dog, pato, hen, gallina, horse, caballo, oxen, bueyes, rooster, gallo, sheep, oveja. Muy bien, estos son algunos animales que pertenecen a la granja. Vamos a pronunciarlo nuevamente, observando pronunciación, y luego vamos a borrar para que ustedes puedan pronunciarlo sin necesidad de estar observando. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos acá nuevamente. Bull, chicken, pollo, cow, vaca, dog, perro, doggy, burro, dog, pato, hen, gallina, horse, caballo, oxen, bueyes, rooster, gallo, sheep, oveja. Muy bien, vamos a pronunciar ahora solo en inglés y no vamos a utilizar el español para que no nos confundamos tanto. ¿Puedo borrar ya o todavía necesitamos verlo aún más? ¿Lo vemos una vez más y luego borro? Sí. Ok, la última vez. Bull, chicken, cow, dog, donkey, dog, hen, horse, oxen, rooster, sheep. Muy bien, entonces ahora sí vamos a borrar esta parte para ver si podemos nosotros trabajar pronunciación sin tener la allí anotada. Al terminar esto vamos a trabajar esta parte en el cuaderno y vamos a utilizar las reglas del plural. Vamos acá. Bull, chicken, cow, dog, donkey, duck, hen, horse, oxen, rooster, sheep. Muy bien, yo creo que en su mayoría lo logramos pronunciar. La mayor parte que tenemos que aprender a vencer es la pronunciación. Entonces vamos a dar una pausa para que puedan copiar esto en su cuaderno y luego vamos a continuar con el plural de estas palabras que generalmente vamos a aprender la regla que se coloca la letra S. Vamos a trabajar un poquito en el cuaderno. Muy bien, vamos a continuar entonces con gramática, grammar. Todos o la mayoría de sustantivos en inglés, su forma de pluralizar es agregar la letra S al final. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a colocar algunos animalitos de los que están por acá. Sample de plural con regla gramatical S. Entonces vamos a colocar por acá dog. Y para poderla colocar en plural, nosotros utilizaríamos solo agregarle la letra S. Entonces, ¿cómo diría acá? Dog, ¿qué significaría en español? Perro. Ajá. Entonces, allí usted, no creo yo que tenga mayor complicación. En esta de acá, por ejemplo, bull, solo vamos a agregar la letra S y significa toros, ¿sí? Solo agregando esta letra nosotros podemos ver cómo las palabras van cambiando. También por acá tenemos chicken. Chicken es una palabra muy común que ustedes utilizan frecuentemente. Entonces para decir pollos nosotros vamos a agregar la S. Pollos. Entonces vamos a intentar hacer la pronunciación que se escuche la letra S al final, ¿verdad? Entonces vamos. Dog, bull, chickens. Vamos otra vez. Dog, bull,
de una vez en el cuaderno. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, gato, para colocarlo en plural, a cat, gato, pero para colocarlo en plural, ¿qué voy a agregar? S. La S y dirá gato. Cat, gatos. Creo yo que esta es una de las reglas más sencillas que vamos a trabajar. Entonces yo voy a colocar otras palabritas por allí para que ustedes puedan ir agregando la letra S al final. Esta es la más utilizada. Voy a agregar acá otras para que ustedes puedan practicarlo en casa y puedan ver que no es tan complicado. Entonces también podríamos colocar hen. Al agregarle la letra S, nosotros vamos a tener hens, que significaría gallinas. Entonces, si tengo acá también horse, si le agrego la letra S, diría caballos. horse, caballos. Muy bien. Y vamos a agregar una última, en este caso, para que podamos nosotros ejemplificar todas las que ya vimos. Si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando las mismas que ya había colocado previo a en el vocabulario de la granja. Solo los estoy utilizando para que ustedes puedan ver que no es tan complicado. Entonces acá nosotros agregamos a donkey, le agregamos la letra S, diría donkeys. Que se escuche, ¿verdad? El sonar de la letra S. Entonces, eso lo trabajan, por favor, y agregan la letra en donde corresponda. Cuando terminan, me avisan para que podamos continuar con la siguiente regla gramatical. Porque es importante hacerles saber que no todas las palabras en plural se les va a colocar la letra S. Hay algunas que se les agrega ES o se les agrega otras consonantes dependiendo de la regla gramatical. Entonces, ¿quedó clara esta? Sí. ¿Podemos continuar? Sí. ¿Lo van a copiar muy bien? ¿Copiamos entonces? También tenemos cuando terminan en letra Y o Y, como nosotros le mencionamos, ¿verdad? Entonces, allí vamos a agregar ES. Entonces, vamos a esperar a que podamos nosotros terminar de trabajarlo. Cuando en una palabra la termina en Y o en y esta es precedida de una consonante, la Y se cambia por la letra I y se agrega S. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo acá de algunas palabras que hemos trabajado en otro vocabulario. Entonces, por ejemplo, city. Para poderlo colocar en plural, según la regla gramatical, como yo lo debería de colocar. Si dice que tengo que quitar la letra Y o Y y sustituirla por la letra I, entonces quedaría C, T, S. ¿Sí? Entonces, cuando en una palabra exista la letra Y o Y al final, usted siempre va a quitar la letra Y, colocar la I en lugar de esta y luego va a agregar S. ¿Sí? Entonces, esa sería otra regla gramatical que también se utiliza en plural, porque si yo, por ejemplo, escribo cities,
algunas personas podrían creer que ahí dice ciudad, pero en realidad gramaticalmente está mal escrito. Entonces acá dice ciudad, acá debería decir ciudades, ¿sí? Entonces, ahora bien, siempre la va a aplicar cuando la palabra termine en Y o en Y. Voy a colocar acá algunas palabras para verificar si quedó el concepto claro de lo que estoy hablando. Tengo acá lady, por ejemplo. ¿Cómo colocaría yo lady? Colocaría primero lad, ¿verdad? O lay. Luego coloco la letra I, es, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos palabras que terminen con Y, vamos a sustituirla por la letra I y vamos a agregar ES al final. ¿Dudas ahí? No, muy bien. ¿Puedo avanzar? Por favor, sí, es necesario que lo agreguemos al cuaderno para que tengamos nosotros el conocimiento de cada una de esas reglas gramaticales. Vamos a colocar ejercicios después de para verificar si cada una de las reglas quedaron claras, pero sí es necesario primero que nosotros podamos conocerlas. Y pues hay muchas más, pero estas vamos a trabajar las más importantes. Muy bien. ¿Ya todo terminado? Continuamos con la siguiente regla gramatical. Palabras que terminan en O, en S, en X, Z, sh. Estas siempre se van a añadir, escuche, a diferencia de las ante la anterior, que nosotros sustituimos la Y por la I, acá no se va a sustituir, sino que se va a agregar nada más a la palabra que ya tenemos. Por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, tomato, para colocarlo en plural, ¿voy a sustituir yo alguna vocal o alguna consonante? Según la regla, no. Solo voy a agregar, entonces voy a colocar tomato. ¿Sí? Tomatos. Acá, box. ¿Qué significa box? No. Caja. Box. Para agregar sería es. Entonces sería boxes. Ahí sí van. Ahí sí queda la palabra. Y así pues van ustedes a ir agregando con cada una de estas palabras la terminal o la frase es, para poder agregar el plural. Entonces, ¿cuál es la fase fundamental para que nosotros podamos escribir en plural? Aprendernos la regla gramatical. Entonces, si nosotros no podemos aprender la regla gramatical, pues no vamos a poder colocar los plurales de cada palabra. Entonces, ¿dudas hasta acá? No, seguros. Ok, entonces vamos a realizar ejercicios de cada uno de estos para que podamos ver si el tema quedó comprendido.